Hola a todos, les habla América Torrealba, cursante de la materia Teoría y Métodos 1. En esta oportunidad les hablaré sobre nuestra investigación respecto a los modelos dialécticos en las ciencias sociales, brindando principal importancia a la filosofía dialéctica de Karl Marx. Antes de entrar en materia respecto a esta metodología, hablaremos un poco sobre quién fue este historiador y filósofo tan relevante del siglo XIX. Marx nació en 1818, en el territorio que ahora sería conocido como Alemania. Era de familia judía adinerada. Realizó sus estudios en las universidades de Bonn, Berlín y Jena. Sus estudios fueron de Derecho, Historia y Filosofía. Fue autor del libro El Capital, el Manifiesto Comunista y la contribución a la crítica de la economía social, destacando que, aunque nunca estudió economía, escribió su famoso libro El Capital, del cual aún se habla hoy en día y es estudiado por los economistas. La vida científica de Marx se centra en 1840 en adelante. Su vida está altamente afectada por las crisis sociales de la época, las frecuentes guerras civiles y las secuelas de la Revolución Francesa. Además, la revolución industrial afectó notablemente la visión que tenía Marx del mundo. Desde esta perspectiva, Marx propone que como filósofo y bajo su percepción del mundo, él y los demás científicos deben dar sus opiniones y fomentar los procesos revolucionarios para impulsar a la sociedad a una mejor. Bajo este concepto, todas sus obras tienen dos puntos claves. Lo primero, que viene a ser la teoría. Sus libros describen alguna perspectiva del mundo y aportan un conocimiento. Y la segunda fase, que es la práctica, la cual viene a ser el propósito y trasfondo de su libro. De cómo él mismo describe es el de forzar la unificación de la clase obrera, revolución en contra de la burguesía y la disolución de las clases sociales. Algunos filósofos lo describen como un humanista, cuya misión de vida era la de buscar generar o forzar la evolución social, ya que él mismo describe que a lo largo de la historia, la humanidad ha evolucionado como sociedad, pasando desde el comunismo primitivo hasta el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y por último, para lo que él considera la cima del progreso social, es decir, la revolución que culminará en el socialismo y una sociedad igualitaria perfecta. Marx es considerado el creador del método dialéctico de la investigación social. Sin embargo, se puede destacar que esta ideología había sido desarrollada en siglos anteriores por los griegos, principalmente por Heráclito. Ahora bien, ¿en qué consiste la metodología dialéctica? Esta consiste en la búsqueda de la realidad o verdad, desde la cohesión de argumentos contradictorios. Referente a la teoría dialéctica de la realidad social, esta se evalúa desde una perspectiva dialéctica, entendiéndose el conflicto como motor esencial del desarrollo. Pero, ¿qué es la realidad social? Esta se entiende como la unidad de lo múltiple, es decir, que dentro de esta unidad, la sociedad, se halla dentro de sí múltiples situaciones que tienen una relación de interconexión y de inseparabilidad que se encuentran intrínsecos en un sistema en conjunto, que sería el objeto de estudio, llamado lo concreto real, entendiéndose este como la totalidad, como un todo enlazado en múltiples manifestaciones como un sistema orgánico de acontecimientos, como parte de un todo interrelacionado y vinculado a la totalidad. Al analizar este tema pueden surgir dos interrogantes. Primero, ¿a qué se refiere este con ascender hacia lo concreto a partir de lo abstracto? ¿Y cómo se toma lo concreto como punto de partida real? En primer lugar, es preciso establecer a qué se toma como concreto. Se toma como el concreto aquello compuesto, complejo. Lo concreto es un modelo, la realidad. El concreto del cual se parte en inicio consiste en una representación plena caótica del conjunto. Se figura en el pensamiento como una imagen general cuyos elementos no entran en juego entre sí. Este concreto sensible debe ser aprendido por el pensamiento, la razón, a través de la observación para consecuentemente convertirse en tal.
al darse este proceso, el concreto sensible, que posteriormente se transformará en un concreto pensado, pasa a situarse como objeto de estudio y a continuación se da inicio a la etapa analítica de la investigación. Para Marx, la realidad social no es una totalidad de los acontecimientos, sino la multiplicidad de sus facetas. Un punto interesante de la dialéctica es que analiza la totalidad social como instancia mediadora de los hechos específicos. No es realmente fáctica, al menos no en el sentido en que tales hechos lo son, y por lo tanto no son verificables, debido a que estos métodos se han diseñado especialmente para lo fáctico. Marx critica el método exclusivamente empírico-analítico de los economistas clásicos, que no pueden definir ni desarrollar el origen de las diferentes formas de la realidad social. Para la dialéctica, los fenómenos sociales deben también estar orientados a términos históricos, es decir, no pueden ser únicamente lógicos. Contra esto, Marx insiste en que el método dialéctico, el estudio, debe estar basado en los hechos, o al menos estar limitados a ellos, y nunca caer en lo teórico o lo imaginativo, para que así el conocimiento que se busca generar pueda ser verificado con las técnicas de verificación que confirmen si esa teoría es realmente válida. Otro aspecto interesante de Marx y esta metodología dialéctica es que Marx rechaza la cosificación de las relaciones humanas, alegando que el movimiento social es diverso y contextual, y al reducirlo a conceptos específicos se pierde por completo la esencia real. El pensamiento de Marx posee como último objetivo la contemplación y examen de la sociedad capitalista y los componentes que la configuran. A fin de lograr esto y sentar una sistematización lógica de la sociedad capitalista como tal, Marx desarrolla una metodología propia que a su vez encuentra sus cimientos en la dialéctica de Hegel. Marx plantea que al analizar a la sociedad como entidad es preciso partir de lo simple hacia lo concreto, en el pensamiento. En otras palabras, ascender de lo abstracto a lo concreto. Aunque como lo expone el análisis de Damiani, lo concreto es el verdadero punto de partida, por lo que se obtendría en última instancia a lo que es referido como método concreto abstracto concreto. En el Capital, Marx expone dos momentos durante una investigación, la investigación de la misma y la exposición. Marx establece una diferenciación entre la formulación de la idea y la apropiación dialéctica del pensamiento. Pero antes de aclarar este método, explicaremos dos etapas que permiten su desarrollo. Puesto que en un análisis económico-político la realidad no puede ser aprendida bajo una genérica primera impresión, resulta elemental una penetración analítica del concreto. La etapa analítica o positiva consiste en aquella en la que el investigador por un momento parece dar pie a una deconstrucción. El investigador abstrae del concreto sensible, aquel percibido por los sentidos, conceptualizaciones, referidas como determinaciones, en búsqueda de los componentes más simples, aquello que determine el concreto como tal. Por ende, Marx subraya la necesidad de hondar en abstracciones crecientemente sutiles que lleven a dichos componentes, dado que categorías generales como población son palabras huecas y se desconocen los elementos que sobre él se fundan. Una vez exitoso este desglosamiento de lo concreto sensible por medio de la abstracción, obtenidos los componentes simples y tanto la esencia como ley del fenómeno son descubiertas, se observa cómo el movimiento del proceso adquiere sentido inverso. Comienza a darse verdaderamente el ascenso desde lo abstracto y por consecuencia resulta necesaria una reconstrucción de la sociedad, puede ceder paso así a la representación final del concreto real. Esta reconstrucción, denominada fase sintética o dialéctica, caracteriza la segunda mitad del método científico marxiano.
Arrancando desde los conceptos simples durante la fase sintética, se recompone todo aquello descompuesto durante la fase analítica. Esto bien claro como una diferencia esencial. En lugar de recomponer como resultado un concreto producto de la observación, un concreto sensible, se expone como reproducción del concreto real, un concreto producto del razonamiento, el concreto pensado. Como resultado, aquella imagen general inicial en la que cuyos elementos que la construían parecían no entrar en juego entre sí es sistematizada, desapareciendo para posicionar en su lugar una modelación aparentemente capaz de demostrar los distintos entrelazamientos y nexos entre los diferentes aspectos que conforman al sistema capitalista, reflejando en consecuencia múltiples dimensiones de la realidad en el pensamiento. Ambas, tanto la etapa analítica como la etapa sintética, complementan dos grandes métodos, un método investigativo y un método expositivo. El método de la investigación se ubica como el responsable de la aparición de la designada etapa analítica, mientras que la abstracción resultante de esta da origen al método expositivo, que desemboca a su vez en la síntesis, cuyo objetivo es el establecimiento de un concreto pensado. De esta forma se puede explicar los dos momentos de una investigación expresado por Marx en su libro El Capital. No obstante, ¿cuál es el desarrollo más reciente del modelo dialéctico en la investigación social? Esta se puede considerar como la teoría crítica de la sociedad, la cual es un juicio filosófico sobre la realidad social que contrapone la sociología dialéctica a la sociología empírica. Como tema central de la teoría crítica es la naturaleza de la sociedad capitalista burguesa como totalidad contradictoria. La teoría crítica de la sociedad se propuso interpretar y actualizar la teoría marxista originaria. Por ello, entiende que el conocimiento no es una simple reproducción conceptual de los datos objetivos de la realidad. Es decir, el conocimiento no son los datos científicos y los hechos probables, sino una auténtica formación y constitución de las mismas. La teoría crítica niega toda filosofía que defienda que son solo válidos los conocimientos que proceden de las ciencias positivas. Critica la separación entre el aparato conceptual y afirma la centralidad de la dimensión histórico-social y dialéctica de la experiencia humana. Es decir, afirma que la historia y el pensamiento del individuo van de la mano, ya que según esta no puede existir una separación entre sociedad y conocimiento de la misma. Esta teoría crítica se puede apreciar en 4 dimensiones. 1. La relación entre teoría y objeto. Para la teoría empírica analítica de la investigación, el concepto de sistema es considerado externo al objeto, pero desde el análisis dialéctico proponen la necesidad de la aplicación hermenéutica del sentido, es decir, descubrimos significados a partir de la interpretación de las palabras y los textos. Se trata de una teoría que recupera el sentido y los elementos de un todo. 2. La relación entre teoría y experiencia. Según el juicio de la teoría crítica, ningún control experimental puede demostrar qué tipo de relación se puede establecer entre un determinado fenómeno social y la totalidad, ya que la realidad, como un todo estructurado, nunca interviene como tal en las cadenas causales específicas. 3. La relación entre teoría e historia. Mientras que el pensamiento positivista considera los hechos sociales como hechos de la naturaleza, considerando a la sociedad de manera objetivista, es decir, que estos son cosas exteriores a los individuos, fácilmente observables y que solamente pueden ser explicados mediante otros hechos sociales. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt apunta a esta forma que define los hechos sociales desde la sociología empírico-analítica y afirma que no se puede conocer la dimensión particular sin lo general, o lo concreto sin lo abstracto,
Por lo tanto, no se pueden analizar las relaciones entre hombres como una relación entre cosas. Como cuarta y última dimensión, tenemos la relación entre teoría y praxis. La teoría analítica de la ciencia distingue solamente entre hechos y decisiones, juicios de hechos y juicios de valor. La ciencia no puede evaluar las metas sociales, solo nos puede mostrar los mejores medios para alcanzarlas. Según el juicio de la teoría crítica, no se pueden separar radicalmente estas dos dimensiones. Para ella, la neutralidad de la ciencia no existe, y dice que la neutralidad en el territorio de los valores termina por lo general en un sometimiento al sistema de valores dominantes. En resumen, la teoría crítica utiliza el conocimiento para criticar el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad o en un campo determinado, que procuran mantener y controlar el orden establecido, y considera que los científicos no deberían separar el trabajo intelectual de su compromiso moral, y estima su teoría social como una fuerza hacia el cambio y el progreso. Aún así, sustenta la tesis que en todo conocimiento están implícitos compromisos morales. En tal sentido, la objetividad para ella es prácticamente imposible. Otro desarrollo que tuvo el modelo dialéctico de la investigación es el análisis marxista de la coyuntura. Una coyuntura se caracteriza por una mayoría en la fuerza relativa del movimiento popular. Un supuesto de este modelo es que la investigación no es un fin en sí misma, sino que debe ser atendida como una orientación política. No tiene una postura neutral. En su enfoque intenta captar el carácter de las fuerzas en la política para desarrollar tareas y programas que ayuden al desarrollo del movimiento popular. Y su objeto fundamental es un estudio del espacio de la política y las organizaciones sociales para favorecer su transformación revolucionaria mediante la construcción de un poder alternativo. Luego de haber realizado todo este minucioso estudio respecto a la metodología de Marx, podemos culminar la presentación destacando una célebre frase del filósofo del siglo XIX. A los ojos de la filosofía dialéctica, nada se establece por toda la eternidad. Nada es absoluto o sagrado. Toda esta información fue recopilada y extraída de las siguientes bibliografías. La principal fue La diversidad metodológica en la sociología, libro escrito por el sociólogo venezolano Luis Damiani en el año 2004. Y como segunda bibliografía tenemos el libro Teoría Sociológica Clásica, escrito por el sociólogo estadounidense George Ripser en el año 2001. Esta investigación estuvo a cargo de los estudiantes de la materia Teoría y Métodos 1, integrado por Angie Sánchez, Brenda Gómez, Isabel Trujillo, Génesis Rodríguez, Mario Magarelis, Denny Gómez y América Torrealba. Muchísimas gracias por su atención.